Bien, volvemos a la segunda parte de la primera sesión, ¿no? Y esta parte la voy a hacer un poco práctica para explicarles algunas cosas de este repositorio que ocupo en un ramo de procesamiento y análisis de imágenes, y en el que tengo varios ejemplos de algunas operaciones. Obviamente no todas las vamos a hacer porque el ramo no es un ramo de procesamiento de imágenes como tal, sino que es un ramo de reconocimiento visual, pero quiero que vayan entendiendo algunas cosas del procesamiento de las imágenes porque finalmente vamos a necesitar de ella, ¿no? Entonces, voy a colocar por aquí, tengo todavía no comparto, ¿no? Déjame compartir la pantalla. La pantalla se está viendo. ¿Sí? ¿Se Sí. está viendo? ¿No la Pero ves? acuérdese Sí. hasta grande. Estamos bien entonces. ¿Se ve el repositorio? Ah, ya. Gracias. No, es que no. Stop share. Así está ahí. Ya. Por ejemplo, ustedes tienen este repositorio CC5508, que es el código del ramo. Y vamos ahora a ver esto de procesamiento, análisis de imágenes, PI, Basic, ¿no? Basic ahí. Las cosas básicas que hacemos. Por ejemplo, lo primero es entender cómo leer una imagen. Este repositorio viene con un conjunto de imágenes. Acá en Images hay un conjunto de imágenes, como dentro de Gray, por ejemplo, tengo diferentes imágenes. Hay imágenes que son colores también, como de aquí, ¿no? Hay imágenes que son de tareas específicas, como algunas de huellas dactilares. ¿Mm? Y otras, por ejemplo, en las que en procesamiento de imágenes, se lo voy a comentar, hacemos, ¿no? Por ejemplo, transformar una imagen en otra, o hacer calces de imágenes entre imágenes, por ejemplo, encontrar este libro en esta imagen, ¿no? Entonces, como calces, o componer imágenes. Bueno, ahí van a encontrar varias imágenes. Lo primero que hay que aprender es cómo leer una imagen. Entonces, Scikit-Image, que es el módulo que yo recomiendo, Scikit-Image, ¿no? Simplemente pip install Scikit-Image y estamos, ¿no? Supongo que todos tienen experiencia con Python, así que no deberíamos tener problemas. Algo así. Y dentro de este módulo hay un módulo IO, Input Output. Y hay una función imread que lo que hace es leer una imagen. Ustedes le dan el file name, por ejemplo, vamos a leer ahora la imagen de león. Lion. ¿Se ve bien? Ahí, un poquito más. Esta es de león, Lion Gray, que está ahí en esta carpeta. Y que la lea como as gray true es para forzar a que sea gris, pero estas son grises, así que no necesita esto, pero bueno. Y voy a imprimir, fíjense, la imagen, voy a mostrar los píxeles en fila, de la fila 10 a la 49. Recuerden que aquí en Python, particularmente en NumPy, ¿no es cierto? Aquí el inicio y el último más 1, ¿no? Hasta donde, que esto no está incluido en el rango, del 10 hasta antes del 20. Entonces, luego acá abajo lo que hacemos es imprimir el shape, la dimensión de la imagen que leí aquí, y el tipo de dato. Y uso pyplot para mostrar la imagen. Muestro la imagen como en formato de grises, ¿no? Uso un color map ahí, la paleta de grises, para que lo muestre así. Le puedo poner un título, eje, en fin. Entonces uno ejecuta esto y tengo ahí el león. ¿Bien? Y aquí está reportando los valores que hay entre las filas que mencioné y las columnas que mencioné en forma matricial. Dense cuenta que esto es un arreglo bidimensional, por lo tanto lo que tengo acá es un array de 2 dimensiones, y las dimensiones son 2 que varían o tienen 250 valores cada uno, ¿no? Es decir, las filas varían de 0 a 249 y la columna de 0 a 249.
¿Y qué tipo de dato dice? Dice que es tipo unsigned in, U de unsigned, o sea, sin signo, in de entero, y 8 porque ocupa 8 bits. Entonces, esto de aquí es un uchar, ¿no? Unsigned char. Es un byte, sin signo. ¿Ok? Yo puedo leer una imagen a colores también, pero ¿qué pasa cuando leo una imagen a colores? Como fichas. A ver. Si Profe, yo... una pregunta. ¿Sí? Por acá Matías Zúñiga. Matías, El rango de día 50 y de día 20, ¿qué es lo que era? las filas y columnas. O sea, porque finalmente, a ver aquí, la imagen varía de 0 hasta la imagen hasta 249, porque tenía 250, ¿no es cierto? Este es Sí. el dominio, de 0 a 249. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es sacar un pedazo, una tajada, un slide, se dice, ¿no? De la imagen, una subimagen. Y entre corchetes estoy colocando de dónde varían las filas y las columnas que voy a extraer. O sea, que estoy sacando un pequeño pedazo, de hecho, vamos a hacerlo más pequeño incluso, vamos a hacer que vaya hasta el 15 aquí y del 10 al 15 aquí. Es decir, vamos a sacar un pedacito de 5 por 5, ¿no? Entonces, lo que tiene que reportarme acá son 25 valores. Solamente para que se ejemplifique. Ahí está. Pero acá lo voy a hacer con el lion, ¿no? Con el león. Ahí está, ¿ven? Entonces dice que en la fila 10 tiene estos valores. La fila 11 esto, la fila 13, 14 y 15. La columna 10 tiene hacia vertical, 98, 95, 97, 94, 93, son los valores. Entonces, lo que está diciendo esta imagen es que, por ejemplo, la parte en la que extraje la información son muy similares, ¿no? Se dan cuenta que todas las tonalidades son entre 98, entre los 100, ¿no? Varía entre los 100. Entonces, como que es una zona oscura, es oscura porque es menor. A ver, si ustedes dividen los 256 en la mitad, tendrían 128. Y 100 es menor a 128, así que 128 ya es medio oscuro, hacia abajo es más oscuro. Entonces, por los 100 son como puntos oscuros. No tan oscuros como los 50, ¿no? Ni los cercanos a 0, pero es más oscuro que claro, porque está menor a la mitad del valor medio de intensidad. A ver, ¿ok? ¿Se entendió eso? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, yo estaba haciendo el ejemplo con otra imagen. Por ejemplo, con esta imagen de aquí, con las fichas. Una imagen que me gusta siempre jugar un poco. Y curiosamente, fíjense aquí, le dije as gray true, y como le dije as gray true, lo transformó a una imagen en grises. Pero al transformarlo en imagen, porque no era una imagen en gris, de hecho, si le pongo falso, no lo va a transformar, lo va a tomar tal como es. ¿Y qué va a pasar? As gray, parece que aquí me está... lo guardé, así. Me está leyendo la imagen, perdón, false. No está leyendo. Ahí está, eso. Ok. El parámetro no hay que setearlo. Entonces, en este caso, la imagen me lo está leyendo tal como es, que es una imagen RGB. Y si ustedes observan, miren, aquí los píxeles, cada punto, ya se compone de 3 valores de una terna, o sea, RGB. ¿Sí? Y tengo aquí ya no 2 dimensiones, sino que ahora el shape me da 667, 500, o sea, tiene 667 filas, 500 columnas y 3 canales. Esos 3 significa que está el R, el G y el B. Y es de tipo unsigned int 8 también. Pero cuando yo le digo as gray que lo convierta en gris, curiosamente no me da, o sea, lo convierte en grises, pero me devuelve un tipo de dato diferente, me devuelve valores reales. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que internamente la imagen la procesa la función
y al procesarla convierte en valores reales porque tiene que hacer una operación aritmética combinando canales, entonces necesita tenerlo en formato real, de float64, fíjense, y lo devuelve así. Y cuando hace eso, los valores que varían entre 0 y 55 hace que varíen en 0 y 1, es decir, simplemente hace un reajuste, una transformación lineal, de manera que el máximo sea 1 y el mínimo 0, para que varíe en ese rango. Y eso puede ser confuso, ¿no? Porque digo, a veces ustedes leen la imagen y no saben que fue colores, y en un trabajo real puede generar errores como lógicos. Por eso es que para estandarizar lo que hice fue crear dentro de una función llamada, perdón, un módulo, PyIO. Dentro de PyIO, aquí creé este PyIO, creé una función InRead customizada, en el que lo que se hace es que si la imagen es de tipo float64, lo convierta con un toUnsignedIn a imagen a imagen de chars, ¿no? Que varía entre 0 y 255. Aquí tengo utils, y dentro de utils tengo, hay muchas funciones ahí. Particularmente hay una que convierte, o sea, la convierte a unsignedIn, que trata de mantener o escalar los valores de manera de que varíe entre 0 y 255. Y claro, entonces en el ejemplo siguiente, cuando yo ocupo una función customizada, pyio.imread, ¿no? Y le doy el mismo file name, o sea, fichas, y le digo que lo convierta a grises, ya la función se da cuenta que lo está devolviendo como float y convierte a unsignedIn, de manera que sea transparente para mí, y lo maneje con valores de 0 a 255. Entonces aquí, por ejemplo, dentro del rango que estamos midiendo, me da colores muy claritos, como blancos, ¿no? Esto es casi blanco, 244, está cercano a 255, así que es casi blanco. Debe ser alguna parte del fondo, posiblemente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Mm? El extremo suroeste, que ahí era blanco. Entonces, eso debe ser. Por Puede eso. ser. Pero acuérdate que aquí vimos... perdón, déjenme ver aquí en dónde estamos, en este ejemplo. Sí, no, es que aquí guardamos, sí, aquí imprimimos toda la imagen. Aquí imprimimos toda la imagen. Claro, entonces aquí están los puntos suspensivos, que indica que hay muchas filas, acá está todo. Claro, y posiblemente sea, esta es la parte, esta es la esquina de abajo, ¿no? Esta es la esquina de arriba, la esquina de derecha arriba, y esta es la esquina inferior izquierda. Sí, exactamente, Eso. exactamente. Sí. Exactamente, son las esquinas. Entonces aquí, acá, acá y acá. Sí, estas pequeñas. Eso es. Profe, una pregunta. Y en general, cuando se hace reconocimiento de objetos, Ujú. ¿se usa un solo canal o no? Un canal de gris. No necesitamos los tres. 2, 3. Depende, o sea, si estás en dígitos manuscritos, es grises, normalmente un solo canal. Pero si estás en objetos reales, hay que usar color. Porque, por ejemplo, ¿cómo diferenciar un elefante de una jirafa? Posiblemente el color me dé información. No puedo perder color. El color forma patrones. Ya les voy a explicar. En la otra clase van a dar cuenta qué tan relevante es el color. En general, hay que usar color. Ya. Ok. Vamos al siguiente ejemplo con los colores. Ejemplo 2, color. Aquí, por ejemplo, leo la imagen de fichas, pero la voy a leer en su forma natural. Y en su forma natural tiene 3 canales. Y esta es la forma de descomponer, fíjense aquí. Descompongo, dense cuenta que la tercera dimensión indica el R, el G y el B en cada uno de sus canales. Entonces lo que estoy haciendo es, dame todas las filas y todas las columnas, eso significa los 2 puntos, y dame el primer canal, red, el rojo, el verde y el azul. ¿Se entiende? Entonces cuando uno plotea esto es una forma de plotear, no sé si alguien alguna vez estudió o llevó un ramo con MATLAB, y en MATLAB uno para plotear una imagen podía dividir la figura en zonas, como un layout tipo grid. Entonces yo acá con subplot formo un grid, una grilla de n filas y n columnas para poner mis gráficos. Y AX representa cada una, o sea, representa esa grilla. Y aquí yo puedo, aquí por ejemplo, lo que estoy haciendo es
que mi figura se va a dividir en, o sea, no la imagen, sino la escena donde yo ploteo, el plot. Se va a dividir en 2 filas y 3 columnas, o sea, tiene 2 líneas y 3 columnas. En la primera voy a poner la imagen, dice aquí, la 01, pongo ImShop la imagen original, en la 01. La 01 es la primera fila, la del centro, la columna central. Y el nombre va a ser image. Entonces, la 00 no la ocupo y la 02 tampoco. Y me paso a la siguiente fila. Y abajo, en la siguiente fila, pongo el red, el green y el blue, los canales correspondientes. In blue, in green, in red aquí. ¿Sí? Ahí estoy colocando. Eso para que se muestre bonito, es solamente cuestión de visualización. Y ahí está. Corro el experimento o el ejemplo. Y esta imagen en grises, ¿qué es lo que está pasando aquí? A ver, lo que me está diciendo es que aquí tengo verdes, y verdes, estos verdes son como verdes puros, verdes donde hay mucha intensidad green y poca del resto. Y si uno observa, justamente, fíjense, esas monedas verdes, esas fichas verdes, no tienen casi rojo ni tienen azul. ¿Observan? Porque es un verde, se le llama verde puro, el rango de los verdes puros. Estos rojos de aquí también son rojos casi puros porque tienen alta intensidad en el rojo, ¿ven? Y poca intensidad en el verde y en el azul. Entonces un rojo puro es un píxel que tiene 2,55 del rojo, 0 del verde y 0 del azul. Nada de los otros y únicamente de la intensidad roja. Un verde puro solo tiene el verde. Pero este azul que ven aquí, por ejemplo, que es medio morado, tiene intensidad en algo de azul, y también tiene intensidad ahí particularmente, en este caso, solamente del azul, ¿no? Que ven aquí, solo del azul. Y tiene poca intensidad, por eso es que es casi bien oscuro, ¿no? Casi negro. ¿Ven? Y los negros no tienen intensidad, son muy apagados. Matías Rodríguez. Sí, es que el verde, en el canal verde parece que se observa que los blancos son los verdes, pero también los amarillos. Ah, No, sí, no cacho por qué. sí, pero eso es una buena pregunta. El amarillo es una intensidad que se genera entre el rojo, como combinación entre el rojo y el verde. Cuando uno ve un amarillo, el amarillo tiene alta intensidad en verde. Sí, alta intensidad en verde. Pero también tiene alta intensidad en rojo. Entonces, los colores, ya hemos visto, los colores en realidad no es la ocurrencia de un solo canal. Hay que ver los 3 canales para determinar qué color es. Entonces, uno observa acá los amarillos y tiene alta intensidad en green y en red, y no en blue. ¿Ok? Y así puede ocurrir con otros colores, que tiene más preferencia de ciertos canales y no de otros. Entonces, ya que su compañero hizo esa pregunta, hay un ejercicio simple que yo hago a mis estudiantes y les digo, quisiera un método que me ilumine solamente objetos amarillos. Luego eso se utiliza para separarlos. Entonces, la forma de hacer esto, vamos al ejercicio de canales, es la siguiente. Fíjense, ¿cómo puedo lograr esa separación o crear un algoritmo que me ilumine los amarillos? ¿Ven? Este es un ejercicio que dejo, estos son imágenes de recortes, de formas, y aquí la tarea en realidad es hacer un algoritmo, crear un algoritmo que cuente cuántos objetos hay, cuántos objetos amarillos hay. Y de hecho se puede complicar, yo puedo decir, cuenten cuántos objetos amarillos de forma triangular, o de forma cuadrada, o de forma circular. Eso es un ejemplo como de tarea, de primera tarea de ramo de procesamiento de imágenes. Y como su compañero se dio cuenta, el amarillo es un color que tiene alta intensidad en verde y alta intensidad en rojo. Entonces yo podría sumar. Pero estoy olvidando el azul. En realidad el amarillo no tiene azul, como lo vimos. Y si yo no considero el azul y solamente considero máximos red y green, el blanco resulta que tiene máximos en los 3. Un blanco es alto en rojo, alto en verde y alto en azul. ¿Se dan cuenta? Entonces no puedo diferenciar. Entonces, para diferenciar el amarillo del blanco, lo que tengo que hacer es restarle el azul.
Porque si yo resto el azul a un blanco, voy a restar harto. Y si yo resto el azul del amarillo, yo no, voy a restar poco. Entonces, si hago este pequeño truco de tomar los red, green y blue, y luego sumar el red con el green, un amarillo va a dar alto porque tiene alta intensidad en los dos, y luego resto el blue, el amarillo va a seguir siendo alto porque no tiene azul. Y luego este valor que yo obtengo lo normalizo entre el máximo, o sea, lo divido entre el máximo valor. Y el máximo valor es el máximo del red y del green, porque el blue puede ser 0. Y eso es 255 más 255. Y algo que deben hacer es hacer esa conversión del canal a un float. ¿Por qué? Porque si ustedes lo mantienen con unsigned in 8, resulta de que al sumar 2 unsigned in 8 les va a dar otro unsigned in 8 y nunca van a pasar de 255. Entonces no van a poder sumar, no van a poder tener un valor mayor que 255 y no van a poder hacer la operación. ¿Sí? Entonces, para hacer operaciones, diríamos, en donde necesitan un rango más amplio de valores, hay que transformar el tipo de datos. Ustedes, en donde supongo que la mayoría dirá, es computing o tiene cercanía a la computación, sabe que cuando uno trabaja con tipos de datos, si maneja un tipo de dato determinado, la variación, ¿no? Es como hay una clausura del tipo de dato. Entonces, todo va a ser dentro del tipo de dato. Sumar un entero con un entero me da otro entero. No puedo tener un real. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso hay que considerar cuando uno hace estas operaciones. Bien, entonces ya aprendieron cómo sacar los canales de a través de estas técnicas. Pueden revisar más métodos y ya conforme avancen en la teoría voy a ir regresando a este código. Por ahora vamos a seguir avanzando con la clase. Y déjenme... ¿Aló? ¿Alguien quiere participar? Paulina Arena. Paulina. Hola, Paulina. Es que estaba tratando de ejecutar los códigos a través de mi computador. ¿Ya? Me parece que las imágenes de tareas Sí. no están en el GitHub. Por lo menos no, en mi caso, no las encontraba. ¿Cuál? ¿Imágenes? La carpeta tareas. Es que, por ejemplo, ahí el file name del archivo dirige a una carpeta que se llama tareas. Ah, ok, sí, esa es en particular, las fichas no está, sí, que corresponde a una tarea. Sí, la puedo subir luego. Ya, gracias por la aclaración. Estas imágenes de las fichitas que acabo de ver, sí. Las voy a subir luego. Gracias. Sí, es que justamente eso corresponde a una... De hecho, si yo veo ese archivo, el del 2020, no las he pasado, claro, sería bueno pasarlas. Y aquí deben estar dentro del CC 558, y aquí está tareas. Y dentro de tareas será tarea 320, esas imágenes. De hecho, ahí está el ejemplo. Y ahí está, son como detecciones que uno hace. Deben estar aquí, imágenes, esas son las imágenes que no están. Sí, las puedo subir luego. Gracias. Ok, sigamos. Pero el resto les corrió, qué bueno que estén siguiendo el experimento, porque así van a correr otro experimento más. ¿Aló? ¿Sí? Sí, y lo de detectar si es triangular, ¿eso lo vamos a ver después? ¿O no, esto... ¿Es muy difícil? No, nada difícil. Nada difícil. Vamos a revisar otras técnicas de reconocimiento un poco más complicadas, ¿no? Porque ahora no vamos... Esto es fácil en realidad. A ver, solamente como para poder responder un poquito y calmar la inquietud. Déjenme volver a la carpeta. Una vez que uno detecta un objeto, lo que tiene que hacer... Bueno, ya perdí la carpeta. Lo corremos aquí, lo tenemos aquí. Lo que uno tiene que hacer es, hay algo que se llama separación de componentes, es binarizar. A ver, uno podría quedarse solamente con los píxeles blancos y los valores que están por encima de un threshold
se convierten en 1 y el resto en 0, o sea, se binariza, se convierten en ceros y unos. Y todos estos puntos blancos se convierten en unos. Y luego lo que uno hace es sacarlo. Hay algoritmos para extraer los componentes conectados, todos los que forman una región. Y de esa región uno saca el borde y recorre el borde. Y al recorrer el borde, uno se puede dar cuenta si es algo circular. Por ejemplo, puede resolver la ecuación de la circunferencia con los puntos del borde, o puede encontrar puntos de inflexión. Por ejemplo, aquí veo que hay 3 puntos de inflexión, y si tengo 3 puntos de inflexión, o sea, 3 quiebres, ¿no? Voy siguiendo con puntos, digamos, con cierta continuidad, y luego rompo la continuidad en las esquinas. Y con esa forma de analizar el contorno de los objetos, yo puedo determinar si es triángulo, si es cuadrado, porque tengo 4 puntos de inflexión, o si es círculo, si puedo resolver la ecuación de la circunferencia con algunos puntos alrededor de la circunferencia. Pero todo se basa en calcular el borde. Y eso se puede hacer con técnicas de procesamiento de imágenes. No con Machine Learning. Sin embargo, esto es inteligencia artificial, así que lo que vamos a hacer son cosas más complejas. Ok, déjenme volver a la presentación que está aquí. Eso. Entonces, una vez que hemos visto, ya que hemos pasado por ya saber cómo leer una imagen, es momento de operar las imágenes. Una de las principales operaciones de procesamiento de imágenes son los filtrados, el filtro, y particularmente el filtro lineal. Y el filtrado lineal no es más que tener una función, entendiendo esa función como una pequeña imagen llamada W, con ciertos valores aquí. Este W tiene ciertos valores. Y esta imagen que se puede entender como una función, va a ir operando cada píxel de la imagen I, que es la imagen de entrada. ¿Y cómo la va a operar? Del siguiente modo, fíjense. Imagínense que este W es de tamaño 3×3. Entonces tiene un centro. Ese centro se va a solapar con cada punto de la imagen I. Y al solaparse, hay una zona que va digamos, toda una zona que va a solaparse con ese 3×3. Es decir, si tengo acá 3×3 píxeles, al procesar el punto verde, yo voy a definir una región local de 3×3. ¿Sí? Entonces, y abajo en la imagen yo voy a tener valores de la imagen, el input, ¿no? Y arriba voy a tener ciertas ponderaciones, ciertos pesos. La convolución o el filtrado consiste en generar una nueva imagen, una imagen G, en donde el resultado, amarillo, aquí oscuro, es el producto punto de W por la zona de la imagen que solapa el W. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo pongo solapo el W en el punto verde y tengo esta zona, la multiplico por el W y la sumo, o sea, sumo todos los valores que tengo de la multiplicación uno a uno y genero un nuevo valor aquí, el amarillo. Me muevo un píxel a la derecha, lo proceso de igual modo y tengo el siguiente valor. Me muevo un píxel a la derecha, lo proceso de igual modo y genero un nuevo valor. ¿Ok? Esta operación que ustedes ven aquí del producto punto les debe recordar algo. Ustedes en el curso de Deep Learning o Machine Learning vieron algo que se llama perceptrón. Perceptrón o la neurona. Una neurona, ¿qué hace? Una neurona tiene un input, tiene pesos, y lo que hace solamente es un producto punto. Multiplica el input por los pesos y genera una salida. Que luego se puede aplicar una función no lineal para tener una mayor capacidad del modelo, pero eso es aparte. Por ahora entendamos que ese comportamiento de producto punto se parece a lo que ustedes vieron como red neuronal. Bueno, pero esto se hace independiente de que exista, o sea, diríamos que la teoría de convolución no tiene nada que ver con las redes neuronales. ¿Ok? Y se define como lo expliqué aquí. Pero quise hacer ese símil, ¿no? Comparación. Profesor, tengo una pregunta. Dale. Perdón. Me surgió una pregunta ahí con la aplicación del filtro. ¿El filtro de por sí comprime el tamaño de la imagen? No comprime el tamaño de la imagen. En teoría, deberíamos obtener, si tengo un input de 10×10, debería tener una imagen de salida de 10×10. Pero yo sé que ustedes se preguntan, ¿qué pasa con los bordes? Porque si yo proceso este punto rosado en la esquina de aquí, parte del kernel o del filtro cae fuera. ¿Sí?
¿sí? Vamos a suponer ahora que lo que está afuera es 0. ¿Ya? Y con eso puedo completar mi operación. Es algo importante, aquí ya vamos a seguir conversando al respecto. Entonces, técnicamente, el filtro se define, a ver, esto es pura notación, ¿ya? Un filtro, sus coordenadas se las define como que el centro es el 0, 0, como coordenadas. Si el centro es 0, 0, el de arriba a la izquierda es menos 1, menos 1. Son las coordenadas del filtro. Y abajo es más 1, más 1. ¿Sí? O sea, el sistema de coordenadas comienza en el centro. Y una imagen tiene, acuérdense cómo es una imagen, filas, columnas. Y las filas aumentan hacia abajo y las columnas hacia la derecha. Por lo tanto, si aquí tengo el punto I, X en el centro, el de arriba será los I en la fila de arriba, I menos 1 y abajo I más 1. En la columna de la izquierda será X menos 1 y en la derecha X más 1. Fíjense que diríamos que no curiosamente, sino sutilmente se ha definido los índices de los pesos para que presenten un offset, ¿no? Respecto al centro. Por ejemplo, el I, X más 0, 0 me da este mismo punto. El I, X más menos 1, menos 1 me da el I menos 1, X menos 1. Es decir, si yo sumo el centro, el píxel en el que estoy, con las coordenadas de W, me da, diríamos, la ubicación que debe procesar o que debe asociarse a cada elemento de I con cada elemento de W. ¿Okay? Eso es simplemente una estrategia de notación. Cuando uno define el tamaño del kernel, es preferible definirlo con un radio, porque así me aseguro de que el kernel sea impar. Y es mejor que sea impar, porque al ser impar las filas y las columnas, yo me aseguro que tenga un centro, si no queda como desbalanceado. Entonces yo digo que mi filtro es de tamaño Rx, Ri, que son los radios. El tamaño real del kernel es 2 veces Ri más 1 por 2 veces Rx más 1 por el centro, ¿no? Entonces, con esta notación, el filtrado lineal llamado correlación se define así. Dado una función de pesos W y dado una imagen, el resultado para el punto I, X es hacer variar las coordenadas del W desde menos RI hasta RI, desde menos RX hasta RX, e ir multiplicando uno a uno, ¿no? En los índices correspondientes, en donde en la imagen I vamos sumando las coordenadas del W. O sea, si es menos 1 el B y es menos 1 el U, yo me voy a la esquina superior izquierda. Esto es correlación. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, si yo les dijera, hagan esta operación por correlación. Imagínense, aquí lo que estoy diciendo en el primer caso es que apliquemos el filtro. Déjenme ver la notación. Aquí está. Aplico el filtro ahí. Acá estoy diciendo que apliquemos el filtro W ahí. Y acá cambiamos el orden, ¿no? Ahora la imagen se aplica a W. Es decir, estoy conmutando. A ver, si yo conmuto los operandos, ¿tendré el mismo resultado o no? ¿Qué opinan? ¿Lo hicieron? Sí, se obtiene el mismo resultado. Falso. No pueden obtener el mismo resultado. Aquí no, al menos en correlación no se obtiene el mismo resultado. ¿Ah? Lo que tienen que hacer en el primer caso es, cuando aplican la operación del filtro W ahí, lo que tienen que hacer es tomar W e ir centrando la máscara en cada uno de los píxeles de I. A ver, vamos a ir, yo voy a generar aquí un documento y voy a ir generando, ustedes me van a ir mostrando. Entonces tengo, miren, 1, 2, 3, se ve, ¿no? 4, 5, 6, ¿puedo subir esto? 7, 8 y 9. Y el filtro es, este sí, este sí, y este es W. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. A ver, primero apliquen el filtro ahí. ¿Qué tienen?
Cuando el 1 se centra aquí, el resto es 0. Entonces aquí va a tener 1. Cuando se centra en el 2, solo el 2 va a multiplicarse, el resto va a ser 0, porque los coeficientes son 0 del W. Luego viene 3, luego viene 4, luego viene 5, luego viene... ¿Me siguen? Ya. Pero ¿qué pasa cuando lo hacen, cuando hacen al revés? Cuando aplican esto a W. ¿Qué pasa? Ahora lo que tienen que centrar es el 5, lo tienen que centrar en el 0. Cuando el 5, que es el centro, lo centran en el 0, ¿quién es el que se multiplica por 1? El 9, ¿no? Exacto, el 9. Bien, y se mueven ahora el 2. Perdón, no. Se mueven, no el 2, se mueven a esta parte de aquí. O sea, ahora el 5 se pone aquí. El 8. El 8. Y luego va a tener el 7, ¿cierto? Y cuando este i lo ponen acá, el 5 ahí, el que va a aparecer aquí es el que está a su derecha. 6. El 5, aquí el 4. Aquí el 3, 2 y 1. ¿Sí? Porque cuando pongan el 5 aquí, el que va a aparecer es el que está a la derecha y arriba del 5. O sea, el 3. Entonces, se dan cuenta que la operación no es conmutativa. Sí, la operación de correlación no es conmutativa. Entonces, en procesamiento de imágenes por efectividad, se suele preferir en procesamiento de imágenes tener un operador conmutativo y que cumpla ciertas propiedades, como la conmutatividad. ¿Qué hemos visto aquí? A ver, que lo que pasa es que cuando uno aplica el filtro, se refleja, ¿no? Esto de acá es la reflexión respecto del centro del filtro. Si el filtro lo hubiese reflejado antes de aplicarlo, hubiese tenido el mismo valor que aquí. Es decir, si este filtro I que apliqué al W lo hubiese reflejado antes, hubiera tenido aquí el orden correcto. Y hubiera sido conmutativo. ¿Cómo reflejo? Matemáticamente, para reflejar, lo único que cambio es esta operación. En lugar de poner más aquí, pongo menos. ¿Y qué hace el más? ¿Qué hace el negativo? Lo que hace el negativo, ¿dónde está mi expresión? Perdón, disculpen, la perdí. Aquí. Es que simplemente al poner negativo, cuando me diga que vaya al -1, en realidad voy a ir al +1, Cuando me diga que vaya al -1, en realidad voy a ir al +1, ¿Se entiende? Utilizo los signos reflejados o los signos negados. Ese truco es lo que da origen a lo que llamamos convolución. Y la convolución como tal se define así. Y tiene estas propiedades. La convolución tiene propiedad conmutativa, linealidad, esto la tiene también la correlación, y es asociativa. Entonces, estas propiedades se estudian dentro de un ramo de procesamiento de imágenes, ahora no va a ser necesario, pero esa es la razón, o esa es la diferencia entre convolución y correlación. Sin embargo, en redes neuronales, normalmente, cuando uno dice redes convolucionales, lo que se ocupa es la correlación. Ya voy a entrar más en detalle esto, quería que noten la diferencia. Bueno, la teoría de filtros ha sido muy utilizada en varias operaciones, como por ejemplo la operación de suavizamiento o eliminación de ruido. Yo tengo una imagen y voy a generar otra imagen. De hecho, la teoría de procesamiento de imágenes lo que dice, tienes una imagen de entrada y generas una imagen de salida. Eso es procesar una imagen. Y para eso hay una operación que estamos estudiando que son los filtros. Y el filtro, aquí está, digamos, aumentado en tamaño, llamado también kernel, tiene un tamaño determinado. Bueno, aquí este debe ser de 12 por 12 o de 15 por 15, no recuerdo, pero está simplemente maximizado para verlo mejor. Pero cada cuadradito que ven aquí es un píxel. Si yo proceso esta imagen en cada punto y saco un promedio de la vecindad, yo tendré una imagen con ruido mejorado porque las intensidades se están como homogenizando, ¿no? Homogenizando. Pero una forma buena de sacar promedio es a través de un promedio gaussiano. Es decir, darle más peso al punto central y menos peso a
conforme me aleje del centro. Es decir, si yo tengo que recalcular el valor de un píxel aquí, ese valor se va a recalcular en base a la información que tenga ese píxel y sus vecinos, pero le voy a dar más peso a ese píxel y menos a los vecinos. Y conforme me alejo, la ponderación va a ir decreciendo. Entonces, esa explicación se grafica aquí. Más peso al centro y menos conforme me aleje. Entonces, en la práctica, el filtro, ese se llama el filtro gaussiano. Tiene esta forma, la forma de la campanita, ¿no? Y esta es su expresión matemática. Mirándolo, digamos, en forma simplista, sería esta. El centro, que representa el centro del kernel, tiene máximo valor. Y conforme me alejo, van bajando los valores. Pero como yo debo moverme dentro del mismo rango de intensidades, la sumatoria de los pesos debe darme 1. Si no, imagínense, voy a generar imágenes que salen de los rangos de los grises. Acá hay un ejemplo de filtro gaussiano con radio 12, o sea, si tengo radio 12, este filtro es de 25 por 25. ¿Ok? ¿Qué es el sigma? El sigma, en la expresión, es la de desviación estándar, y la desviación estándar tiene que ver con el ancho de la campana. Si una campana es más ancho, significa que está ponderando más a los vecinos. Si una campana es bien angosta, los vecinos importan poco. De hecho, en el caso extremo, solamente importa el mismo punto, un 1 ahí, y el resto 0. Entonces, el ancho de la campana o de la gaussiana indica qué tan importantes son mis vecinos. Mientras más alto, son más importantes. Y al ser más importantes, el píxel que estoy procesando se va a cambiar más drásticamente. Porque obviamente pierde su identidad. Porque va a tomar la identidad de los vecinos. ¿Ok? Y puede estar bien. Puede estar bien. Si se trata de un ruido, o sea, de un punto blanco ahí que no tiene nada que ver con el contexto, es mejor que pierda su identidad, ¿no es cierto? Pero en general hay que ir controlando ese cambio, ¿no? Y el valor de sigma tampoco existe un valor, digamos, correcto. Hay que ir probando. Se tratan de operadores con los que uno va probando. Acá son 2 ejemplos de operadores con sigma determinado y radios que se fijan, ¿no? Lo que sí, el tamaño o el radio que uno ocupa tiene relación con el sigma, porque si el sigma es muy alto, significa que la campana es muy ancha, no tiene sentido ocupar radios pequeños, porque si ocupo radios pequeños, voy a ocupar una parte de la gaussiana que no representa esa distribución gaussiana, sino que representa tal vez esta planicie que tengo aquí arriba. Entonces, mientras más sigma tengo, normalmente mi radio es mayor, para tener la forma de la campana en mi kernel. Mayor sigma, más radio. Mayor sigma, más radio. Eso es normalmente algo que seguimos. Entonces aquí hay un ejemplo también en el código donde usamos esa operación. Pero antes de pasar a ello, vamos a hacer una práctica después de esta parte. También existen los filtros de detección de bordes, que son filtros particulares que no tratan de suavizar, sino que tratan de calcular diferencias. Perdón, la detección de bordes es muy relevante. Los bordes se han estudiado y los bordes de los objetos representan la semántica del objeto y es algo que el cerebro, o mejor dicho, en nuestro sistema visual o de percepción visual, le da mucha importancia. Con los bordes uno puede, por ejemplo, resolver problemas como el de aquí. Yo dibujo un sketch y a través de comparar los bordes de la escena, puedo darme cuenta de que los bordes del Taj Mahal se parecen a este dibujo, o los bordes del cisne se parecen a esto, o los bordes de la bicicleta se parecen a este dibujito. Entonces, los bordes realmente dan harta información. Ya se ha hecho estudios sobre ello. De hecho, ya lo voy a comentar más adelante con más detalle, pero en los años 50-60, 2 neurocientistas, Hubel y Wiesel, premio Nobel del año 81, hicieron un experimento con un gatito. Acá hay un video que pueden revisar, que es el experimento del gato. En donde pusieron a un gato anestesiado, pusieron electrodos para medir en la parte trasera de la corteza visual, particularmente medían la respuesta ante estímulos de la primera capa de la corteza visual llamada B1, y se dieron cuenta de que los patrones a los que respondía eran patrones de borde. No respondía a manchas, no respondía a patrones complicados, sino a bordes. Y se han hecho estudios, diríamos, experimentales en la neurociencia y se ha demostrado que la primera información, diríamos, en la corteza visual
está asociada más a patrones simples, como los bordes. Eso es lo primero que el cerebro trata de discriminar. Y a partir de ahí se puede desarrollar muchas, digamos, se puede interpretar el mundo, se puede definir o entender lo que estamos observando. Entonces los bordes son relevantes. ¿Y cómo se puede calcular un borde? ¿Qué es un borde? Un borde es el cambio de intensidad, ¿no es cierto? Hay un borde porque hay un cambio de intensidad. Y los cambios de intensidades se calculan o se definen en base a diferencias. Miren, si yo tengo esta imagen que tiene blanco, negro y blanco, y paso una línea de barrido roja, y tomo los valores, yo me voy a dar cuenta que tengo valores altos, blancos, luego bajo, negros, luego altos. Estos cambios de intensidades indican presencia de borde. Si yo trazo una vertical, en la dirección vertical no hay cambio de tonalidades, por lo tanto, en la dirección vertical no hay bordes, ¿no? Pero en la horizontal sí, fíjense. ¿Y cómo se mide matemáticamente cambios de intensidades o variaciones? A través de las derivadas, ¿no es cierto? Una derivada aquí me va a dar alto valor aquí y alto valor acá. Y si yo tomo las magnitudes de las derivadas, me va a dar justamente alta magnitud donde existe ese cambio. Y ahí ocurrirá un borde. Sin embargo, estoy hablando de una sola dirección y una imagen tiene dos direcciones, X e Y. Si tengo X e Y, entonces yo tengo que calcular la derivada en X y la derivada en Y. Por lo tanto, mi función se convierte en una función de derivadas, o mejor dicho, mi derivada se tiene que generalizar en dos componentes, y esos dos componentes generan lo que se llama el gradiente. El gradiente de la imagen, que se compone de gradiente respecto de X y gradiente respecto de Y, donde el gradiente respecto de X es la derivada parcial, o la derivada respecto de X, y la otro componente es la derivada respecto de Y. Entonces, ahora la imagen tiene otro componente que es el gradiente. Y el gradiente es un vector que apunta siempre hacia la dirección de cambio. Es decir, en este caso, el gradiente apunta hacia donde cambia, ¿no? Hacia donde cambia la intensidad, hacia la izquierda o hacia la derecha, pero apunta hacia la dirección de cambio. No apunta hacia arriba, es decir, es perpendicular al borde. Donde hay un borde, el gradiente apuntará perpendicularmente. Uno puede sacar la magnitud del gradiente como vector para entender qué tanto cambio hay ahí. Cuando hay harto cambio, significa que hay más probabilidad de que ocurra un borde. También puedo saber qué ángulo hay ahí sacando el arcotangente de los componentes. Toda esa información es relevante. Estos son diferentes gradientes relacionados con diferentes tipos de borde. Como les dije, el gradiente no es el borde, sino que es la dirección de cambio. Y por lo tanto indica, es una perpendicular al borde, ¿no? Bueno. Y estas derivadas, estos cambios, ¿cómo se miden? En particular, ustedes tienen la definición de la derivada, ¿no es cierto? Donde hay pequeños cambios, se calcula la diferencia y se divide entre ese cambio. En el caso de imágenes, el pequeño cambio es 1, porque son discretos. Entonces, la derivada respecto de X no es más que cambiar, moverse un X hacia adelante o hacia atrás, pero moverse un X, restarle del X anterior y dividirlo entre 1. O sea, sacar diferencias. ¿Sí? Sin embargo, el hecho de calcular derivadas puede generar mucho ruido, porque una imagen puede cambiar mucho en pequeñas localidades. Entonces, para evitar eso, se suele utilizar aproximaciones que minimice ese ruido. Y esas aproximaciones son tomar la vecindad para calcular una diferencia, a través de máscaras como la que ven aquí. Por ejemplo, este kernel, o también le llamamos máscara, o este filtro, si lo ponen en un punto centrado en el centro del kernel, lo que va a hacer es calcular la diferencia de los píxeles que están en la fila anterior respecto de los que están de la fila siguiente, con una ponderación mayor en lo que está más cerca al centro, ¿no? Tiene que ver con algo gaussiano. Entonces, en la práctica, lo que va a aparecer es que va a dar alta intensidad donde hay alta variación en ese sentido, en el sentido vertical. Y eso, de alguna manera, está aproximando la derivada respecto de Y. Mientras que la derivada respecto de X se puede calcular también en forma local,
entre sacar la diferencia de la columna anterior de la columna siguiente, ¿no? O de la columna siguiente menos la anterior, si le queremos decir. Y esto va a resaltar los bordes verticales. Entonces, estos son dos filtros, dos kernels que se ocupan para detectar bordes. Si uno lo aplicara a imágenes, lo que va a ver es lo siguiente. Si aplico el gradiente, o sea, el operador de gradiente en X, que me calcula las derivadas respecto de las columnas, o sea, derivada en X, lo que va a resaltar son los bordes verticales, dense cuenta. ¿Ven? Porque va a calcular la diferencia en ese sentido. Y resalta los bordes verticales. Mientras que el gradiente respecto del Y me resalta los bordes horizontales. Si yo utilizo la magnitud del gradiente, yo voy a tener una imagen como la que ven aquí. Aquí, diríamos, hice un cambio, hice el inverso. ¿Qué significa el inverso? Para que se vea bonito y que se vea más visible los bordes, lo que hice fue mostrar lo que, de negro lo que en realidad es blanco, es decir, sacarle el negativo. No es más que hacer 255, que es el máximo valor, menos el valor real. Si es un valor blanco, o sea, 255 menos 255 da 0, o sea, es negro. Es una operación inversa nada más aquí, lo que se está mostrando. Sí, porque si observan, aquí es difícil ver los bordes, ¿no? Porque el fondo oscuro como que absorbe y trata de oscurecer todo. Mientras que aquí, si hago el negativo, el negativo de la imagen, se nota mejor el borde, los bordes, solamente visualización. ¿Ok? Podemos utilizar los gradientes también para hacer algo como lo que ven ahí. Usar campo de gradientes. Esos campos de gradientes son ángulos, operadores de gradiente que se estiman por ciertas partes de la imagen, por localidades. Se divide la imagen en celdas y por cada celda se calcula una orientación. Y luego se plotea, se puede graficar porque finalmente es un vector y yo puedo plotear eso. Se puede utilizar para clasificar huellas dactilares. Las huellas dactilares se clasifican como en 5 o 6 clases. Esta huella se llama una huella tipo arco, porque acá se forma un arco. Hay huellas que tienen un loop hacia la izquierda, otro loop hacia la derecha. Hay huellas que son tipo espirales. Si ustedes miran sus huellas, van a darse cuenta que sus 5 dedos posiblemente encuentren 2 o 3 tipos de huellas. ¿Ok? Pero esa clasificación se puede hacer a través de estos vectores del gradiente. A ver, aquí vamos a hacer una pausa otra vez y vamos a terminar con esta parte antes de pasar al aprendizaje de máquina con una práctica, ¿no? Y luego nos tomamos otra vez unos minutos y seguimos. Entonces, ¿aló? Sí. ¿Escucho? Sorry, no, no me equivoqué. No te preocupes. Está bien, pero cualquier pregunta la pueden hacer. Vamos a ver un poco de... primero, me parece que habíamos visto gaussiano. Vamos a ver qué ejercicio tenemos aquí. El ejercicio 3 debe estar aquí. 4 histogramas. Borde, que tenemos acá, gradiente. 14, gaussiano, ejercicio 14. Entonces, fíjense que aquí en útiles hay una función que me calcula el kernel. Y luego acá imprimo el kernel. Útiles es algo también customizado aquí. Hay una función que dice getKernel, getGaussian 2D. Le doy el sigma, le doy el radio, y lo que estoy haciendo aquí es aplicando la fórmula que puse en las slides, variando el radio. Se dan cuenta de que estoy suponiendo que esto es cuadrado, por eso que le doy un radio solamente, y en X y en Y va a variar de igual modo. Y para cada variación voy calculando el valor. Volvemos al ejercicio 14. Entonces aquí se calcula el kernel. Luego, miren, hay un módulo en Python que se llama ndFilters, perdón, no se llama así, le puse yo, se llama, dentro de scipy.ndimage.filters. En filters hay una operación llamada convolve. ¿Qué es convolve? Hace la convolución de la imagen, le doy el kernel, y le digo que utilice un modo constante. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está fuera
o sea, cuando el kernel sale, ¿no? del espacio de la imagen, va a considerar que es una constante, y esa constante va a valer 0. Eso es lo que dice. Aquí lo que estoy haciendo es solamente imprimiendo, es un asunto de gráfico, ya estoy convirtiendo a ver aquí, esta impresión aquí no es relevante por ahora, porque solamente es para convertirlo a enteros y poder plotearlo mejor. Pero no es relevante. Fijémonos aquí en la operación, esto la 23 no interesa ahora. Tengo el kernel, tengo la imagen, y aquí tengo la convolución de la imagen y el kernel. Y este image G es la imagen procesada. Aquí la estoy graficando y estoy graficando la imagen. ¿Okay? Pregunta, ¿Sí? ¿por qué multiplica por 100 el kernel para luego dividirlo por 100? No, esto es para, a ver, aquí lo que estoy haciendo, si te das cuenta aquí, este es solamente una impresión. De hecho, esto es un comentario, nunca lo estoy utilizando. Lo que estaba tratando de hacer ahí es redondear los valores, ¿sí? A 2 decimales. Ah, perfecto. ¿Ya? Ah, perfecto. Pero no lo estoy ocupando, si te das cuenta, solamente es un print. Vale. Sí. Vamos a ver. Ahí está, ¿ve? Aquí estamos el redondeo a 2 decimales, para que no salga como lo que... ¿Ven arriba que sale feito? Entonces, un truco ahí. Entonces, lo que estoy imprimiendo ahí es un kernel de sigma 1 y radio 3. Si es radio 3, entonces el kernel es de 7 por 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 7. Y el centro tiene mayor peso que 0,15, y conforme me alejo del centro, va variando. Y este es un filtro simétrico. ¿Se dan cuenta que varía simétricamente? Claro, porque la distancia de uno más a la izquierda, uno más a la derecha es la misma. ¿Cierto? Entonces, eso, el gaussiano es simétrico. Aquí estoy aplicando el convolve y aquí muestro el resultado. Miren aquí. Esta es la imagen ruidosa que estoy procesando. Este es el kernel con más peso en el centro. Y este es el resultado, la imagen filtrada. ¿Qué pasaría si le doy más radio? Vamos a hacer sigma. Vamos a ponerle sigma 5, 10. No, mucho. 5. 5, y aquí por 3, 15. Se suele utilizar un radio siempre multiplicando por 3. Esto por ciertas propiedades de la gaussiana. Entonces, ahí tengo el kernel. Miren lo que va a pasar. 5 por 2 más 1. Este kernel es de 11 por 11. Y estoy aplicando a esta imagen. Y fíjense, ¿qué estamos haciendo? Como aumenté el sigma, la gaussiana se hace más amplia, y lo que yo dije es que al hacerse más amplia, cuando proceso un píxel, el píxel ya va a perder su identidad, porque va a ponderar más los vecinos. Y al perder su identidad, pierde información, y consecuentemente genera una imagen más borrosa, porque trata de homogeneizar, trata de que todo sea más difuso. ¿Ok? Al mismo tiempo que elimina el ruido. Este es el ejemplo 14. Y aquí, Gaussian Noise, está de aquí. Vamos a ver. Sí, está divertido, profe, aplicarle filtros a las imágenes. Está bueno el ejemplo. Sí, fíjense aquí. Corriendo aquí en el PC. Si la imagen, miren el ejemplo, lo que pasa es que depende del tipo de ejemplo. Aquí hay un ejemplo 16. El ejemplo 16 me dice, sintéticamente yo agrego ruido gaussiano a la imagen. Sintéticamente se agrega ruido gaussiano. ¿Qué es un ruido gaussiano? Un ruido que se agrega con una probabilidad gaussiana en cada punto. Es decir, hay más probabilidad de que se mantenga su valor, y con poca probabilidad va a cambiar drásticamente. Si cambia, cambia poco. Depende de un sigma. Pero si yo aplico un filtro que utiliza un sigma parecido, fíjense, la imagen se restaura completamente. Pero esto siempre que le haya agregado el ruido gaussiano y sepa cuál es el sigma. Y en la práctica uno no sabe cuál es el sigma, ¿no? Bien. Por acá tengo otro ejemplo. Déjenme revisar. Ahora, con respecto a histogramas, por acá tengo un ejemplo que debe... no.
esto lo que me está mostrando aquí es que si yo tengo una imagen de puros ángulos, de puras líneas verticales, y yo calculo un conteo de ángulos, me va a decir que los ángulos varían, tienen esta proporción del 0, está indicando el ángulo del gradiente. ¿Se acuerdan que el gradiente apunta en dirección inversa al borde? Entonces, aquí todos los gradientes están apuntando hacia, digamos, son horizontales. Como son horizontales, el ángulo es 0. Y cuando yo cuento cuántos ángulos hay aquí, mayoritariamente son ceros. Entonces, esos histogramas también son relevantes. Vamos a volver con eso en un rato. Solo quería mostrarles aquí algunas cosas que tengo. A ver. Acá tengo también, estos son histogramas de ángulos de los gradientes, en donde dos 9 tienen histogramas parecidos, fíjense. Entonces, puedo utilizar el gradiente como como algo que representa la imagen, se llama como una característica de la imagen. Así es. Y déjenme, aquí otro ejemplo que ustedes pueden dar. Fíjense, dentro de la carpeta de histogramas van a ver ejemplos como esto, el cálculo de campos de gradiente, en donde para cada zona de la imagen me calcula un vector gradiente. Y acá estoy ploteando. Bueno, estas cosas son las cosas que vemos en procesamiento de imágenes. Lamentablemente, esto, no es lamentablemente, sino que esto no es un ramo de procesamiento de imágenes, sino de Machine Learning aplicado al reconocimiento visual. Pero es importante que ustedes vayan entendiendo esto. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a ver es cómo utilizar esto que estamos viendo como aprendizaje de máquina. Y eso lo vamos a ver en la siguiente media hora. Por lo tanto, otra vez les doy 10 minutos para que descansen y también yo pueda tomar agua. Y volvemos para seguir explicando. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Yo, por mi parte, voy a poner